Mi nombre es Laura Muiño. Trabajo como cardióloga pediátrica en el Hospital Universitario de Gante. Y es un placer presentarles las nuevas recomendaciones para el seguimiento y manejo de enfermedades aórticas en niños con enfermedades aorta torácica hereditarias. Y como saben, los niños no son adultos pequeños. Y aunque tenemos buenas pautas para el tratamiento de adultos con enfermedades aórticas, y aunque gran parte de la información en esas guías es útil para los niños, creo que los niños merecen consideraciones específicas y también recomendaciones específicas. Y esa es la razón por la que estas dos guías fueron publicadas el verano pasado. El primero es un documento de la Red de Referencia Europea de Enfermedades Vasculares, subgrupo pediátrico, y la Asociación Europea de Cardiología Pediátrica y Congénita. Este documento se centra en niños con síndrome de Marfan relacionado con FBN. El segundo documento que quiero presentar hoy es un documento de la Asociación Americana del Corazón y contiene información no solo para niños con enfermedades aórticas relacionadas con FBN, sino que también incluye datos sobre otros genes en enfermedades aórticas hereditarias. Comenzaré con el documento europeo sobre Marfan. Este documento se dividió en 4 temas, como se muestra en este resumen gráfico. El primero fue la imagen, el segundo, el tratamiento médico. El tercer tema fue cirugía. El último, recomendaciones de deporte y actividad física. En la primera parte sobre imágenes, este documento subraya la importancia de la ecocardiografía para la imagen. Como saben, la imagen de la parte distal de la aorta en adultos es algo desafiante. A veces es difícil visualizar toda la aorta, pero afortunadamente para nosotros como cardiólogos pediátricos eso no ocurre con los niños. Y la visualización de los lados distales de la aorta en niños es factible y normalmente se obtiene buena visualización de estos lados, lo que hace que el uso de TC y RM para niños sea una opción secundaria y generalmente se deja solo para niños mayores, es decir, adolescentes o para aquellos niños en los que, debido a por problemas pulmonares, por la deformidad del tórax, no se puede ver los lados distales en ecocardiografía. Para el síndrome de Marfan, la visualización de la parte proximal de la aorta es la más importante porque es donde normalmente se encuentra la dilatación aórtica. Y como pueden ver en esta imagen, en las imágenes A y B, hay 2 maneras de medir la aorta: en sístole, con el método de interior a interior, o en diástole, con el método de borde a borde anteriores. Ambos son válidos. La correlación entre las 2 mediciones es bastante alta, aunque el segundo, el método de diástole de borde a borde, generalmente resulta en una medida absoluta que es un poco más alta, 1 o 2 milímetros más que al medir en sístole. Lo que se destaca en estas recomendaciones no es tanto el método que se debe usar, sino el uso de los scores correctos. Como saben, ha habido scores que se han desarrollado basándose en mediciones en sístole. El método más conocido o más utilizado es el método López, y hay scores que se han desarrollado basándose en mediciones realizadas en diástole.
Probablemente el score más usado en este momento es el de Kampen. Una de las ventajas del score de Kampen en comparación con métodos anteriores como el de Devereux es que el score de Kampen incluye a niños y adultos y por lo tanto el uso de estos scores permite una continuidad en la medición cuando el niño es enviado a una clínica de adultos. Lo que se resalta en estas recomendaciones es que, sin importar el método usado, sin importar el score utilizado para calcular el score, lo más importante, claro, es usar el mismo método de manera sistemática para comparar mediciones año tras año. Sobre la frecuencia, se recomienda hacer una ecocardiografía anualmente en la mayoría de los pacientes con Marfan. Los niños con una aorta grande, es decir, un score de 5 o un diámetro absoluto de unos 45 milímetros. Los niños donde hay un gran crecimiento aórtico que se define como una aorta que crece más de un score al año o a veces durante la titulación de la dosis. Se aconseja hacer esta ecocardiografía al menos cada 6 meses. La segunda parte de estas recomendaciones es un tratamiento médico y el tratamiento médico debe iniciarse al menos si hay dilatación aórtica, definido como un score por encima de 2. Es posible considerar el tratamiento antes de alcanzar un score de 2 en algunos casos, como por ejemplo antecedentes familiares severos en algunos niños con variantes más graves, afectando por ejemplo la región neonatal. En ocasiones, las variantes que causan insuficiencia aórtica pueden tener características cardiovasculares más graves. Por lo tanto, en esos niños, comenzar la terapia antes podría ser considerado, pero evidentemente debe considerarse como un caso individual, caso a caso, y debe discutirse con los padres y con el niño si el niño es lo suficientemente mayor para poder opinar. Hay varios tipos de medicamentos que se pueden usar. Los betabloqueantes y los bloqueadores de angiotensina son los más importantes y realmente son igual de efectivos. Por lo tanto, según la preferencia del médico en sí y según la preferencia del paciente, cualquiera de los dos puede ser utilizado de forma efectiva. Lo más importante es titular estos medicamentos a las dosis máximas toleradas, y eso dependerá mucho de cada niño. Si hay dilatación aórtica, se recomienda terapia combinada. Esto implica usar un betabloqueante y un bloqueador de angiotensina. En estas recomendaciones también hay una parte sobre el uso de fármacos psicotrópicos. ¿Por qué es eso? Porque la presencia de déficit de atención y hiperactividad son comunes en niños con Marfan. Y es por eso que hay una sección que proporciona específicamente algunos consejos sobre el uso de drogas. Estos fármacos son para pacientes con Marfan, pero al empezar estos fármacos, el control de la frecuencia cardíaca y la presión arterial debe hacerse de manera regular por el cardiólogo o el médico general. Y en caso de que haya un aumento en la presión arterial o un aumento importante en la frecuencia cardíaca, entonces se deben considerar los medicamentos no estimulantes.
Acerca del tratamiento quirúrgico se detallan las técnicas en este documento y las recomendaciones para niños son similares a las de los adultos, así que el umbral quirúrgico para niños también es de milímetros, como en adultos con síndrome de Marfan. Pero por supuesto, un umbral de milímetros debe considerarse en ciertas circunstancias, como por ejemplo un historial familiar de disección aórtica y un crecimiento aórtico rápido. O, por ejemplo, si se requiere una cirugía de válvula concomitante, que es algo más común en niños que en adultos. De la actividad deportiva, creo que uno de los aspectos más importantes es que la actividad física en niños con Marfan es muy clave, porque a través de la actividad física se evitarán o al menos se reducirán problemas cardiovasculares como la hipertensión en el futuro, o al menos se reducirán. Es crucial estimular esta actividad física desde una edad temprana, pero evidentemente la actividad física debe ajustarse a cada paciente, y para adaptar esta actividad física hay 5 aspectos que deben tenerse en cuenta. Uno es la edad del niño, así que hay diferentes consideraciones cuando un niño es pequeño y hablamos de niños menores de 10 años o cuando son adolescentes. ¿Por qué? Porque la respuesta de la presión arterial a la actividad física es diferente en niños y en adultos jóvenes. Otro aspecto a tener en cuenta es el grado de dilatación aórtica, el tipo de deporte, la intensidad y la frecuencia de los deportes, como se puede ver aquí en esta imagen. En general, se deben evitar los deportes competitivos, salvo los de baja intensidad y habilidad, como se puede observar aquí marcado en azul. Los deportes de potencia deben ser evitados ya que causan un aumento rápido de la presión arterial, y en general se pueden practicar deportes de habilidades mixtas y de resistencia a una intensidad moderada. Y me gustaría destacar que los deportes competitivos se definen como aquellos que se practican de 6 a 10 horas semanales, mientras que las actividades de ocio son aquellas que se llevan a cabo de 4 a 5 horas a la semana. Por ejemplo, un niño que juega al fútbol de manera poco competitiva, donde entrena de 2 a 3 veces semanales y podría jugar un partido el fin de semana, se le permite realizar este tipo de actividad porque esto se considera un deporte de intensidad moderada. El segundo documento que discutiremos hoy es el documento americano sobre el manejo cardiovascular de la ortopatía en niños. Y este documento incluye no solo recomendaciones para el síndrome de Marfan, sino también para otros genes. Este es un documento más complejo que se organiza en conceptos generales, como cuándo evaluar a un niño con sospecha de aortopatía, consideraciones de imagen, cuándo realizar pruebas genéticas y, como en el documento previo, algunas consideraciones sobre tratamiento médico, sobre cirugía y sobre actividad física. Además, este documento presenta recomendaciones específicas para cada enfermedad que aparece en esta diapositiva. Voy a repasar las secciones más importantes de este documento y creo que este gráfico es muy interesante, y este gráfico sintetiza sus recomendaciones sobre cuándo llevar a cabo pruebas genéticas. Como pueden ver, las pruebas genéticas se harán en niños dependiendo de diferentes momentos, dependiendo de si tienen una válvula aórtica bicúspide o no la tienen.
En general, en los niños que no tienen válvula aórtica bicúspide se debe considerar la prueba genética cuando hay antecedentes de disección aórtica o arterial y cuando hay dilatación de la raíz aórtica, cuando hay características clínicas que podrían coincidir con una forma sindrómica de enfermedad aórtica torácica o cuando hay un familiar de primer grado con enfermedad aórtica o sospecha de una forma sindrómica de enfermedad aórtica torácica. En los niños con válvula aórtica bicúspide, las recomendaciones son similares. La principal diferencia es la dilatación aórtica, mientras que en los niños que no tienen válvula aórtica bicúspide, la prueba genética podría considerarse a partir de un score de 2. En niños con válvula aórtica bicúspide, la prueba genética puede considerarse según las condiciones cuando la raíz aórtica tiene un score superior a 3,5 o si tienen un score aórtico mayor a 5. Las recomendaciones americanas tienen pautas muy similares respecto a la imagen. Por lo tanto, la ecocardiografía es vista como la forma más importante de imagen de la aorta en niños con enfermedades aórticas con aortopatías. Y la frecuencia de la imagen dependerá, primero que nada, de la gravedad de la dilatación y, en segundo lugar, del efecto genético. En cuanto a la gravedad de la dilatación, hay una diferencia en la definición de gravedad según si los niños tienen menos de 16 años, donde los scores son relevantes. La dilatación, por ejemplo, se define como un score superior a 2 y dependiendo del score puede dividirse en leve, moderada o severa. Cuando un niño cumple 16 años, la dilatación y la gravedad de la dilatación ya no dependen del score establecido, pero en realidad se basa en el diámetro absoluto, en el que la dilatación se define a partir de un diámetro de 35 milímetros. Y estas pautas americanas recomiendan medir la aorta en sístole utilizando el método de bordes internos. Y los scores más usados en América son los scores de Boston. También hay una sección donde se recomienda específicamente cuándo iniciar el tratamiento. Y al igual que las guías europeas, las pautas americanas recomiendan comenzar un beta bloqueador o un ARB. Y cuándo comenzar el beta bloqueador o el ARB o la combinación de ambos dependerá, primero que nada, de la gravedad de la dilatación aórtica y, en segundo lugar, del gen, como se puede ver en esta tabla. Consistentemente con las pautas europeas, las pautas americanas en general sugieren iniciar la terapia cuando el diámetro de la aorta es grande. Así que cuando hay un puntaje superior a 2 o un diámetro aórtico de 35 milímetros, y antes se puede considerar en ciertas circunstancias particulares. El ejercicio y la actividad física también deben ser estimulados y, al igual que con las recomendaciones europeas, el nivel de actividad física dependerá de la edad, dependerá de los diversos tipos de actividad física y dependerá de la intensidad que un niño quiera llevar a cabo en ese tipo de deporte o actividad física. Finalmente, en cuanto a los umbrales quirúrgicos, las pautas americanas también recomiendan los mismos umbrales que en adultos. Así que eso depende del gen. Por ejemplo, para el síndrome de Marfan, el umbral también es de 50 milímetros. Pero, por ejemplo,
Para los niños con una variante genética patogénica en el receptor TGF-beta 1 o 2 o TGF-beta 2, la recomendación es de 45 milímetros. En algunos casos concretos, el umbral podría ser más bajo, siguiendo un poco las mismas recomendaciones que las pautas europeas. Quizás una diferencia a mencionar es que en estas pautas americanas, dependiendo de la edad del paciente, el umbral quirúrgico puede disminuirse drásticamente. Así que, por ejemplo, para el síndrome de Marfan, si un niño tiene menos de 2 años y su diámetro es de 34 milímetros, entonces se debería considerar la cirugía. En niños de entre 2 y 5 milímetros se puede considerar la cirugía desde los 38 milímetros y a partir de los 5 años. La cirugía podría considerarse por encima de un diámetro de 40 milímetros. Y con esto hemos llegado al final de la presentación. Espero que haya sido útil. Agradezco su atención a este video y si desean hacerme preguntas directamente, no duden en hacerlo. Gracias mil.